Amigos, ¿cómo están? Esta vez quiero mostrarles cómo arreglé este televisor LG de 32 pulgadas que era totalmente nueva, apenas una semana de haber comprado, y por un accidente pues alguien de mi familia lo hizo caer y pues se trizó totalmente la pantalla y yo pensaba que ya no servía la televisión, estaba por botar a la basura, pero por tiempo no había podido botar a la basura. Pero después descubrí que sí se puede arreglar. Entonces ahora les voy a indicar cómo arreglar este tipo de televisores si encuentran con este tipo de problemas. Si pueden ver, aquí la pantalla está totalmente trizada, y cuando prendo solamente salen unas líneas blancas. Entonces ahora he buscado en internet pantalla reemplazable y acabo de comprar y me acaba de llegar. Esta es la pantalla nueva y lo vamos a cambiar. Entonces primero procedemos a destornillar todo, la tapa, y quitamos la tapa, miren, y vemos que está así. Quitamos toda la tapa, destornillamos todo. Bueno, esto estaba así y esto lo vamos a retirar. Y como ven, acá hay las placas de la pantalla. Viene con toda esta placa y esta. Entonces vamos a proceder a retirar también de la pantalla rota esta placa. Desconectamos esto para quitar el tornillo que está aquí y así sacar esta lática que le estaba sosteniendo. Ahora vamos a proceder a quitar todo esto porque esto está conectado, miren, desde esta plaquita iba a la pantalla rota acá atrás. Entonces eso. Entonces vamos a proceder a hacer esto. Vamos a retirar esto despacito. Aquí sostiene eso, sí. Exacto. Aquí también sostiene una llavecita. Y ya sale, miren. Listo. Ya hemos retirado. Ahora sí podemos quitar la pantalla vieja. Miren, ya se está saliendo la pantalla vieja totalmente trizada. Miren, esta es la pantalla vieja totalmente trizada. Miren, si se pueden dar cuenta cómo está trizadísima. Ya no funcionaba. Entonces eso vamos a quitarlo y reemplazar. Y aquí va la nueva pantalla que está acá, lo vamos a ubicar. Ya hemos quitado la pantalla vieja trizada y lo puse por allá. Y también vamos a quitar esta placa. Esta es de la antigua porque la nueva pantalla también viene con esa placa, miren, aquí. Entonces vamos a retirar esto también de una vez. Para eso primero pues desconectamos aquí, simplemente ahí desconectamos esta plaquita. Entonces presionamos y jalamos y ya lo desconectamos. Esto después lo vamos a volver a conectar a la placa nueva y destornillamos esta placa. Sin confundirse de tornillos, obviamente. Eso es. Y esta placa ya no vale. Y vamos a poner ahora sí la nueva placa. Aquí está, si quieren ver, aquí está la pantalla vieja, miren cómo está trizadísima. Porque se cayó, está totalmente trizada, miren. Si pueden ver, totalmente trizada. Entonces eso vamos a cambiar ahora. Bueno, acabamos de quitar esta placa y reemplazamos por la nueva, esta, pero nos damos cuenta que esta es ligeramente más pequeña. Miren, si ubicamos justo donde va el tornillo, el lado contrario queda flotando porque no alcanza, es más, la otra era más larga. Entonces lo vamos a adaptar simplemente con un pegamento allí.
ya hemos instalado la nueva plaquita y también esta conexión que va hacia la pantalla. Ya lo vamos a ubicar la pantalla, solo que primero atornillamos esto y lo aseguramos acá. Como les dije, no alcanzó para el otro tornillo, lo vamos a pegar con una cinta adhesiva. Miren, ya estamos ubicando la nueva pantalla. Miren aquí en esta placa, esta parte que es más plateada es la que debe ir hacia el lado para doblarse, miren. Para doblarse hacia el otro lado, ¿no? Ya vamos ubicando ahí la pantalla. Ya hemos ubicado la pantalla. Ahora doblamos esta plaquita y vamos a conectar esto aquí. Una vez conectado, volveríamos a ubicar la placa de donde sacamos acá, asegurarlo y empezaríamos a atornillar las tapas y vamos a probar a ver si funciona. Mira, de esta manera ya quedó. Hemos vuelto a su sitio, a la placa nueva en estos enganches, y vamos a volver a proceder a poner las tapas. Esto va allí. Definitivamente ya hemos ubicado. Ahora procedemos a atornillar, bueno, esto primero acá como iba en su sitio, que es el de los controles y el botón de encendido y el sensor para el control remoto. Ya, y vamos a poner el marco de la pantalla y también la tapa. Primero el marco, que está aquí. Este es el marco de la pantalla. Para eso vamos a girar. Miren amigos, ya hemos vuelto a poner el marco de la pantalla, ya quedó sujetando a la pantalla nueva. Ahora vamos a atornillar y también poner la tapa posterior. Bueno amigos, estamos ya ubicando el último tornillo y ya está, ya quedó armada como nueva, con la pantalla nueva. Miren, la pantalla nuevita. Vamos a prender y probar. Aquí está la pantalla vieja trizada. Miren, con toda la placa está totalmente trizada. Bueno, la placa supongo que aún sirve, pero lo cambié porque ya vino con lo nuevo, ¿no? Ahí está totalmente trizada la pantalla ya para la basura. Miren, está terrible. Miren, así quedó ya armadita. Vamos a probar. Crucemos los dedos a ver si funciona, y si no funciona no sé qué vamos a hacer. Vamos a encender y ya lo conectamos a la electricidad. Ahí está, miren amigos, finalmente funcionó. Aquí tenemos el control y vamos a ver. Y sí, miren, funcionó. Vamos a buscar a YouTube. Quedó como nueva la televisión. Entonces si tenemos Netflix podríamos ver, pero como yo no tengo, vamos a ingresar a YouTube. Bueno, no funciona. El control no funciona, capaz no hay pila ya. Ahí está. Entró a YouTube. Ahí está. Entonces amigos, si tienen una televisión Smart TV y por accidente se les rompió la pantalla, no lo tiren a la basura, busquen por internet. Yo compré por internet la pantalla de repuesto con el modelo de la televisión y pues finalmente he cambiado. Es muy fácil de cambiarlo. Siguen las conexiones tal como los hice, tal como estaba, y ya lo reemplazan y sigue funcionando. Así que gracias amigos por ver, suscríbanse. Muchos dirán es mejor comprar una televisión nueva, pero realmente es más barato, sale más barato cambiar la pantalla.